Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres efrateo? Y si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y si él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Pueden sentarse, amados. El Señor añada bendición a su palabra. Amados, hemos estado hablando hemos estado predicando sobre el libro de Jueces y lo complejo, la realidad de qué sucede a una sociedad que se aparta de Dios. El libro cierra diciéndonos que en estos días no había rey en Israel, no había un gobierno central, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que entendía era lo correcto hacer en ese momento. Y yo creo que el libro nos está arrojando luz, o no creo, no. El libro nos está arrojando luz de qué sucede cuando una sociedad, cuando un conglomerado decide hacer lo que bien le parece y no usar la palabra de Dios como su norte y como su guía. Estamos aquí. Y yo quiero que toquemos un poquitito algo que mencionamos la semana pasada para refrescarnos la memoria y caer entonces en lo que queremos predicar en el día de hoy. Ustedes se recuerdan, la semana pasada hablamos de cómo Jefté hizo un voto, hizo una promesa a Dios. Le dijo: Señor, si tú me libras de la mano de los hijos de Amón, voy a sacrificar lo primero que salga por la puerta de mi casa. Te lo voy a dedicar a ti, lo voy a sacrificar en holocausto. Y la semana pasada aclaramos que fue precisamente lo que hizo según el texto que compartimos. Y les aclaramos que Dios no estaba aprobando ese sacrificio. La Biblia tiene diferentes tipos de versículos bíblicos. No voy a entrar en detalle de todos, pero tiene normativos, tiene versículos descriptivos, y este precisamente es simplemente un versículo que describe una situación. No quiere decir que porque esté escrito en la Biblia, Dios lo avala, como que Dios lo está dando el visto bueno. Estamos aquí. Entonces, uno pudiera preguntarse, ¿cómo es posible que Jefté, un hombre que de manera diplomática y con un conocimiento teológico increíble, describe a los hijos de Amón la razón por la cual no pueden entregarle la tierra, y decide entonces sacrificar a su hija? No tiene sentido, porque cuando leímos el pasaje nos dimos cuenta que él tenía conocimiento bíblico. Y Deuteronomio 12 les decía al pueblo que no pueden sacrificar seres humanos, que es abominación a Jehová. Jehová aborrece eso. Estamos aquí, iglesia. Quítenme la cara larga porque ustedes están así como pensando. Sonríe que Cristo le ama. Mira el que está al lado, dígale: sonríe que Cristo te ama. No, pero dígaselo. No me miren a mí. No. Dígale al que está al lado suyo:
Cristo te ama. Créame que vamos a aterrizar este avión. Ténganme paciencia. Estamos aquí, iglesia. Amén. Les decía que uno pudiera preguntarse cómo es posible que alguien que tiene un conocimiento bíblico pueda tomar una decisión tan desquiciada. Y acordamos en que es posible que alguien conozca a Dios, pero no conozca de Dios. Es posible que alguien pueda tener los fundamentos básicos del cristianismo y no necesariamente conocer a Cristo. Por eso hoy en día usted ve gente que están apoyando movimientos literalmente antibíblicos, pero proclaman a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces hay un fallo. Y pudiéramos también preguntarnos cómo es posible que si Dios sabe que sacrificar humanos es pecado, ¿cómo es que Dios le dio la victoria a Jefté? ¿Cómo es posible que Dios lo libró de sus enemigos? Entonces allí quiero que nosotros ahora mismo pensemos en esto. ¿Cómo es posible que Dios responda a una oración cuando alguien está de manera abierta cometiendo una violación a su palabra? Recordamos que el Espíritu Santo nunca va a contradecir al Espíritu Santo. Nunca. Dios nunca te va a decir hoy una cosa para mañana decirte otra. Nunca. La palabra de Dios es la misma siempre. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le concedió victoria a este hombre? Y yo pudiera decirles, bueno, podemos ir al libro de Números. Si no me equivoco, capítulo 20, versículo 11, no tienen que buscarlo. Y fue cuando Dios le dio en una situación un poquitito similar, no tan similar, es desobediencia solamente. Y en Números 20, 11, Dios le dice a Moisés que le hable a la piedra. Y aquellos que saben, que conocen la Biblia, saben que Moisés no le habló. Moisés tenía un pique, estaba tan enojado en ese momento que la golpeó la piedra. Desobedeció a Dios, igual Dios permitió que saliera agua de la roca. Y es una situación similar con lo de Jefté, porque hubo una desobediencia, igual Dios decide bendecir en medio de la desobediencia. Vamos a pensar un momentito. Usted sabe qué pasó. Dios está viendo el propósito mayor. Dios no está bendiciendo la desobediencia. La desobediencia siempre tendrá consecuencias. Pero Dios, en su omnisciencia, en su amor, favor y gracia, decide responder por un bien mayor. Porque el propósito no era hacer quedar bien al líder. El propósito era bendecir al pueblo. ¿Estamos aquí, iglesia? Y cuando Jefté hizo el voto que hizo, Dios lo libró de sus enemigos porque ya Dios lo había anticipado. No necesariamente está respondiendo la oración de Jefté, el sacrificio, no lo está aceptando, amados. La desobediencia tiene consecuencias. Y la desobediencia no exime al líder de las consecuencias de su desobediencia. Dios no exime a nadie de las consecuencias de sus malas decisiones. Dios puede bendecir, pero igual hay que cargar, lidiar con las consecuencias y la responsabilidad de las decisiones que tomamos nosotros. En el caso de Moisés, no entró a la tierra prometida. La vio de lejos. Amados, el apóstol Pablo dice, no quiero ser yo descalificado, siendo heraldo para muchos, yo quedarme fuera. Porque al final del día, entienda bien, Dios va a cumplir su propósito. Y Dios nos puede usar para traer bendición a su pueblo y no necesariamente quiere decir que uno automáticamente está bien con Dios. Por eso usted ve que muchas veces hay líderes que tienen años en pecado, años cometiendo faltas y Dios los usa tremendamente. Porque no es el líder, es el pueblo el que Dios le interesa. Y los dones de Dios son irrevocables. Entonces a veces vemos personas que son usadas por Dios y de repente caen y uno se pregunta, ¿y era salvo? ¿Y estaba Dios con él? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo es posible que Dios lo usaba tan grande y cayó tan bajo? Amados, es que Dios debe cumplir sus propósitos. Pero las consecuencias están ahí y estarán ahí. El Señor nos libre y nos guarde, amados. Cada decisión que usted toma tiene una consecuencia.
Cada acción trae una reacción. Y es importante que usted entienda que cuando tomamos malas decisiones, obviamente, el resultado será negativo y tendremos nosotros que lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. Y les traigo esto porque me quedé con el pensamiento, ¿y qué tal si el pueblo se quedó pensando, ¿y cómo Dios bendijo a Jefté? El problema es que Dios de antemano ya le había dicho al pueblo que los iba a librar y que iba a usar a alguien para hacerlo. Y Dios no anda cambiando de opinión, amados. Entiéndanme bien. Cuando Dios habla algo, cuando Dios se propone hacer algo, Dios de repente no cambia de opinión. Yo he escuchado gente decir, bueno, Dios me dijo que pastoreara aquí. Y de repente, pues no, ahora Dios quiere que vaya para acá. Y es como que ven acá. Y es que Dios no sabe lo que quiere hacer contigo. Que de repente estás hoy acá y mañana estás allí y te mueves para acá y que Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo. ¿Es Dios que te está diciendo o eres tú? Amado, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero Dios no anda cambiando de opinión. Y cuando Dios promete algo, cuando Dios dice que va a hacer algo, amados, Dios lo va a hacer. Dios lo hará. Amén. Estamos aquí. Amados, lo que me lleva al siguiente punto. Yo le dije el título del mensaje. El pastor con este dolor de cabeza anda descarriado. Cuando el corazón habla más fuerte que la voz. Es el título del mensaje. Cuando el corazón habla más fuerte que la voz. Anótenlo porque se lo voy a preguntar la semana que viene. ¿Cuál fue el de la semana pasada? Okay. Me gusta que tome nota, me gusta. Bueno, pues el de esta semana es cuando el corazón habla más fuerte que la voz. Yo voy a llegar allí en un momentito, amén. Aleluya. Vamos a llegar allí en un momento. Amados, lo que me lleva al siguiente punto, y es que la misericordia de Dios no anula la responsabilidad del hombre, amados. La misericordia de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Ambos, Jefté y Moisés, fueron usados por Dios y fueron disciplinados por sus errores. La victoria de Jefté no significa aprobación. Y yo creo que allí es donde la gente muchas veces dice que hay un error en la Biblia o una contradicción. Y es porque automáticamente asumen que porque está escrito de repente Dios lo aprueba. Y no es el caso. ¿Te recuerdan que hace unas semanas le hablé de que Dios declaró en Deuteronomio 17 que el rey debe tener una esposa? Sin embargo, de manera constante vemos como los reyes tenían varias. Y Dios especificaba, ten solamente una porque si tienes más de una van a inclinar tu corazón lejos de mí. Y cuando vemos que David tenía esposa y concubina, y cuando vemos que Salomón tenía esposa y concubina, la Biblia nos está describiendo el caos que había en la casa de ellos como consecuencia de tener más de una esposa. Yo no me imagino de que yo con dos pastoras Jennifer, pero bueno, no puedo yo con esa chiquita. ¿Usted se imagina de que pero Jehová reprenda al diablo y nos libre? Y vemos que como consecuencia de la desobediencia, la salvación de Salomón es cuestionable, amados. Usted lee la vida de Salomón y se da cuenta. El tipo terminó muy lejos de donde comenzó. Todo por desobedecer. Y cuando la Biblia nos habla de estas cosas, amados, no nos está diciendo que Dios las aprueba, nos está diciendo que hay una consecuencia. Y nos está, en otras palabras, revelando el corazón de la gente. Y cómo si no nos cuidamos nosotros repetimos los mismos errores que ellos repitieron. Y lamentablemente, la misericordia de Dios, amados, no nos anula la responsabilidad que tenemos nosotros a la hora de la toma de decisiones. Estamos aquí. Muchas veces somos prontos a decidir y después que decidimos queremos que Dios bendiga nuestra decisión. Y hay un fallo. Porque cuando ya yo decido, sin permitirle a Dios, sin darle a Dios acceso a mi decisión, entonces quiere decir que yo estoy decidiendo solo. Por tanto, el resultado de la decisión que tomo es consecuencia de mi decisión
que tomé yo solito, valga la redundancia. Pero nosotros automáticamente asumimos o pensamos que yo tengo una decisión que tomar y ya yo tengo mi decisión hecha y quiero que Dios bendiga mi decisión. Y si lo que yo he decidido no sale como yo quiero, de repente Dios es el malo. ¿Estamos aquí? Es como actuamos todos. Yo me incluyo. Es la manera natural de nosotros reaccionar. Pero yo oré y yo busqué guianza. ¿Y cómo me salió esto mal? Y el problema es en que no envolvemos a Dios en la toma, en el principio. Lo envolvemos cuando ya hemos decidido. Y allí está el problema. Y es la realidad de muchos de nosotros que somos muy prontos para señalar a Dios. Y nos desconectamos de la responsabilidad que tenemos nosotros en la toma de decisiones. Moisés no podía decir que no entró a la tierra prometida porque Dios no fue misericordioso con él. Dios te dio un mandato, tú no lo obedeciste, tu desobediencia tiene consecuencias. Dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso del mundo. Un solo pique le costó la bendición. ¿Usted se imagina? Usted estar perseverando. Usted perseverar y perseverar y perseverar y que un error le cueste a usted una bendición. Amados, Dios nos libre y nos guarde. Estamos aquí, iglesia. Ustedes me están mirando muy preocupados. Y el propósito no es preocuparles. El propósito es que abramos los ojos. La palabra de Dios nos enseña, está para enseñarnos, para confrontarnos con el propósito de que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pues en vez de entristecernos, nos alegramos que Dios en su infinito amor y misericordia decide señalar las áreas de nuestras vidas que tenemos que corregir. Porque Dios al que ama corrige. Amén. Aleluya. Entonces vamos a otro error que quiero aclararles del mismo Jefté del capítulo anterior. El voto que él hizo. Y muchas personas usan este pasaje o esta acción de él para apoyarse en que cuando tú le haces una promesa a Dios, y hay un pasaje bíblico, no debes cancelarla. Pero ahora bien, en Levítico capítulo 5, versículo 4 al 6, Dios establece claramente que si tú haces un voto a Dios, que es algo ilógico o difícil de cumplir, simplemente tienes que arrepentirte, pedir perdón y estarás perdonado. Literal, es lo que dice el pasaje. Entonces, lamentablemente hay mucha gente que le hace promesas a Dios y se atan por los dichos de su boca. Y no saben que de igual manera como se ataron pueden desatarse. Y lamentablemente muchas personas piensan que están atravesando situaciones porque no les cumplieron una promesa a Dios. Hablamos de eso la semana pasada y aclaramos de que nuestra relación con Dios no es una transacción. De que yo de repente hago para que Dios haga. Y yo le voy a dar esto a Dios para que Dios me dé. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios con esa mentalidad, creemos que lo que tenemos ha sido por mérito de nosotros. Cuando nos movemos con esa mentalidad, creemos que la fidelidad de Dios hacia nosotros depende de cómo nosotros nos portamos. Y si nos portamos bien, entonces nos va bien. Claro, si usted toma buenas decisiones, pues obviamente tendrá buenos resultados, pero no es el caso. Dios no nos está llamando a que nos relacionemos con Él de manera transaccional, sino más bien que nos relacionemos con Él por quien Él es, nuestro Padre. De que habrá momentos, amados, en que usted le va a fallar a Dios, pero usted sabe qué es lo bueno de Dios, que su fidelidad no depende de si tú le fallas o no. Dios es fiel siempre, amados. Dios es fiel siempre, gloria a Dios, siempre. Y obviamente Dios tiene un estándar al que nos llama que debemos vivir, pero gracias al Eterno, gracias a Dios, amados, que la fidelidad de Dios no depende de lo que usted haga o deje de hacer o de lo que yo haga o deje de hacer. Porque si fuera el caso, no estuviéramos, amados. Estamos bien hasta aquí. Entonces, ahora sí comenzamos a predicar sobre el versículo 12.
Era una breve introducción para que pues el Señor se despeje toda duda de nuestras mentes. Amén. Amados, algo bien interesante que vemos en el pasaje, en el primer versículo del capítulo 12 nos habla de la tribu de Efraín. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esa gente? Si usted se fija, no sé si recuerdan, porque fue ya estamos en el 12, o sea, sería 4 semanas atrás, predicamos sobre Jueces 8. Y hay una situación en Jueces 8 en la que la bendita tribu de Efraín tiene un berrinche muy similar con Jefté. Y le están reclamando a Jefté que él fue a la guerra y no los llamó. Perdón, a Gedeón, perdón. En el capítulo 8. Le están reclamando. Y hay una riña fuerte, una situación muy fuerte, porque ellos dicen, fuiste a la guerra y no nos diste participación. Porque según la Biblia y según los pasajes que busqué, la bendita tribu de Efraín son gente muy orgullosa. Pero muy orgullosos, me recuerdan a los ibaeños de mi país. Qué barbaridad, Señor. Óigalo cómo se revueltan los ibaeños. Óigalo. No, nosotros somos los más humildes de la capital. Qué difícil me la pusiste. Amados, hay un problema con esta gente. Y es que son demasiado orgullosos. Y el problema de ellos en el Jueces 8:1 no era que ellos no participaron en la guerra para traerle gloria a Dios. Escuche bien. El problema era que Gedeón recibió gloria porque acabó con un ejército ilimitado. Y ellos no iban a recibir reconocimiento. Y ellos se amotinaron contra Gedeón. Pero Gedeón, como la Biblia nos dice que el tipo tenía problemas de valor, el ángel de Jehová le llama varón esforzado y valiente, pero sabemos que el hombre estaba escondido. O sea, Dios está viendo al Gedeón ya procesado, valiente, que respondió al llamado del Señor. Pero Gedeón era una persona en verdad medio cobardito. Entonces él responde a los de Efraín, les dice, no, pero ¿cómo va a ser? Si ustedes hicieron una proeza más grande que nosotros. Porque la respuesta mansa blanda, la ira, dice la palabra. Y él fue muy político con ellos y les dijo, no, si ustedes son los mejores de la bolita del mundo. Ustedes agarraron a los príncipes de ellos. Lo que ustedes hicieron es más grande que lo que yo hice. Que yo venciera un ejército de 135,000 con 300 hombres. Eso es cacarita de guineo. Ustedes agarraron los príncipes, eso es lo mejor. Y en Jueces, capítulo 12, versículo 1, ellos vienen con la misma teoría. El problemita es que Jueces 11 comienza diciéndonos que Jefté era valiente. Ese sí. Ese volaba cabezas. Ese no tenía problemas. Y ellos lo llamaron a la guerra y él no fue político con ellos. Él respondió de acuerdo a la presión que ellos le estaban metiendo en el momento. Pero yo quiero que veamos algo. Y es cómo el orgullo no tratado, amados, se entienda bien, afecta a generaciones. De Gedeón capítulo 8 a Jueces capítulo 12 han pasado décadas. Muchísimos años han pasado. Y lamentablemente el patrón de comportamiento de una generación no cambió, porque lo que una generación tolera, la próxima lo celebra. Y la generación anterior eran orgullosos y toleraban el orgullo y esa altivez, y la generación siguiente repitió el mismo patrón de comportamiento. Amados, el orgullo echó a Satanás del cielo. La Biblia dice en Santiago que Dios resiste a los soberbios. Usted sabe, resistir no es como que resiste, que les hace frente, se les para de frente, pelean contra Dios. El orgulloso le hace frente a Dios. Y el orgullo tiene consecuencias.
Y todos nosotros, todos tenemos algo de orgullo en el corazón. Los que se quedaron callados son los más orgullosos. Por eso no respondieron. Amados, todos tenemos algo de orgullo. Todos. Y lamentablemente, el orgullo destruye relaciones. El orgullo destruye comunidades. El orgullo destruye, solamente destruye. Efraín fue una tribu que tuvo la bendición de tener el tabernáculo del Señor en Silo. Fue la tribu de la que salió Josué. Tienen cosas buenas. Recibieron una bendición especial de parte de José. Y lamentablemente seguían orgullosos. Y eso les costó muy caro. Dice el pasaje. Perdón, déjeme buscarlo. Aleluya, esto es en vivo, amados. Dice el pasaje, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa. Un reclamo y una amenaza ahí mismo. Porque el orgullo, amados, enceguece. El orgullo pone a la gente ciega. Lamentablemente. Lamentablemente. Y usted sabe qué es lo peor, de que el que es orgulloso no sabe que es orgulloso. El que tiene problemas de orgullo y está batallando con él, no lo sabe. Y es lo peor. Cuando usted porta una enfermedad y no lo sabe. Es lo peor que puede pasarle al ser humano, amados, es no tener conocimiento de las áreas que debe corregir. Y como todo en la vida, siempre habrá un precio que pagar. Amados, siempre habrá un precio que pagar. El orgullo siempre va a buscar reconocimiento, no propósito. El problema de Efraín era que quería que se les reconociera. Nunca se preocuparon por traerle gloria a Dios. El propósito de ellos nunca fue, o el reclamo de ellos nunca fue, wow, no fui partícipe de la batalla en el nombre del Señor. Nunca fue eso. La razón por el reclamo era, no vamos a recibir reconocimiento por esto, porque tú no nos invitaste. No vamos a recibir reconocimiento porque no nos hiciste parte de. No estaban interesados en servir, amados. Estaban interesados en ser vistos. Hay una diferencia grande. Y a veces servimos o hacemos lo que hacemos, no necesariamente porque queremos, sino más bien porque nos gustaría que se nos viera y se nos diera reconocimiento. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Amados, Dios no bendice al que pelea por reconocimiento. Dios bendice al que sirve en silencio para su gloria. Para su gloria. La falta de corrección espiritual crea ciclos de división. Cuando Gedeón enfrentó la queja de Efraín en Jueces 8, del 1 al 3, respondió con mansedumbre y apaciguó la ira de ellos en el momento. Sin embargo, no hubo una corrección. No sé si ustedes se recuerdan que Gedeón llamó a las tribus a pelear. Se reunieron 32,000, pero Dios le dijo, reduce el ejército. Fue Dios el que mandó a muchísima gente para su casa, no fue Gedeón. Y el reclamo que ellos tenían en Jueces 8:1 era un reclamo a Dios directamente. Y Gedeón respondió con mansedumbre, yo diría que por cobardía, porque yo creo que él pudo haberle dicho, bueno, fue Dios que me dijo que haga lo que tengo que hacer. Sin embargo, él decide decirle a la gente o decirle a ellos algo que ellos querían escuchar. Y por eso la Biblia, amados, condena a esos predicadores que
predican lo que la gente quiere escuchar. Dice la palabra que en los tiempos postreros la gente buscará predicadores que le hagan cosquilla a los oídos, que les diga lo que ellos quieren escuchar. Y eso es peligroso, porque allí no hay crecimiento. Y la gente continúa en los mismos ciclos, repitiendo las mismas situaciones. Nunca hay un acercamiento a Dios y de repente la gente se lleva la sorpresa de que no van a entrar. Lo peor, amados, es vivir en engaño y no saber que está en engaño. Usted sabe que siempre les digo, amados, cuando usted llegue a su casa, lea lo que yo le estoy compartiendo. Siéntase en la libertad de cuestionar. Léalo. Léalo porque es la salvación suya. Y lamentablemente la gente a veces quiere que se les diga lo que ellos quieren escuchar. Y se predica al Cristo que los recibe a todos. Amados, Cristo nunca se sentó con nadie que no transformara. Todo el que venía a Él era transformado. Literalmente. Entonces hoy en día lo que más predomina es ese evangelio que se ajusta a la cultura y a tu vida. Y la gente no quiere ser confrontada, y por tanto la gente no cambia su estilo de vida. Y no ven mejoría, o ven mejorías temporales. Y Gedeón tuvo la oportunidad de decirle a esta gente, hey, fue Dios que me dijo, confrontarlos de una manera u otra. Sin embargo, se acobardó. Entonces ellos repitieron la misma situación con la persona equivocada. Porque cuando amenazaron a Jefté, Jefté les dijo, yo no soy Gedeón. No le dijo así. Pero dice la Biblia que le pasaron la mocha y 42,000 de ellos murieron. Jefté era otra clase aparte. ¿Qué les digo con esto? ¿Qué les quiero decir con esto, amados? Que tal vez en estos momentos ese orgullo que tenemos sin tratar en nuestro corazón no nos ha causado ningún tipo de mal, no nos ha causado ningún tipo de situación. Pero créanme ustedes que en algún momento de sus vidas tendrán que lidiar con las consecuencias de no haber tratado esa área en su corazón. Y que no solamente, ustedes saben que siempre les digo esto, amados, toda decisión que usted toma no solo le afecta a usted, le afecta a sus hijos, si tiene hijos, te afecta a tu entorno, amistades, afecta a tus padres, afecta todo tu entorno. Por eso tenemos que tomar decisiones siempre amparados y guiados por la palabra de Dios. Porque está en juego, amados, no solamente el futuro nuestro, nuestros hijos también. Y esta gente se fueron a rascar en la javilla equivocada. Porque Jefté, irónicamente, aunque fue muy político con sus enemigos, a ellos no le dio chance. Y ese otro punto, amados. Y es que a veces nosotros con el de fuera somos más flexibles que con el de adentro. ¿Se recuerdan que en el capítulo 11 Jefté dialogó literalmente con los hijos de Amón? Y el pasaje nos habla de que en 3 ocasiones envió mensajeros a ellos tratando de manera diplomática evitar una guerra. Sin embargo, ahora a sus hermanos él no está en la misma disposición de por lo menos escuchar porque ellos se sienten como se sienten. No estoy justificando ni diciendo que la actitud de ellos, de los de Efraín, estaba bien. Estoy diciendo, pero ¿qué tal si te sientas a escucharles? Ellos lidiarán con las consecuencias de su acción. Pero Jefté, ¿qué tal si tu acercamiento es diferente? ¿Qué tal si tú escuchas a tus hermanos? A ver, ¿cuál es el reclamo? ¿Por qué? Aunque te vinieron con violencia. Los hijos de Amón venían con violencia también y tú fuiste más flexible con ellos. Y es algo que yo veo en la iglesia y es que nosotros los cristianos nos juzgamos a otros cristianos con un estándar mucho más alto que el que juzgamos al que está afuera. Y somos más flexibles con el que está afuera que con nuestros hermanos. ¿Usted sabe cuál fue la causa de la guerra civil que se armó en Israel? Donde 42,000 personas perdieron la vida. Lo que dijeron. Ellos sí, le dijeron a Jefté, ustedes son fugitivos de Efraín, de nosotros. Ustedes son delincuentes. Y no fue la amenaza de quemarle la casa lo que creó todo. Fue lo que ellos dijeron.
que los galaaditas eran. Una palabra mal dicha y mal comunicada creó esta masacre, amados. Amados, una palabra mal dicha. Nosotros tenemos la mala costumbre de decir palabras mal dichas y herir. Y muchas veces lo hacemos en el nombre del Señor. Y muchas veces lo hacemos en el nombre del Señor, amados. Y estamos hiriendo. Y somos más flexibles con el de fuera que con el hermano de adentro. Somos más flexibles con amistades que con familiares, con nuestros hermanos de sangre, o con nuestros padres, o con nuestros hijos. El Señor está allá arriba viéndolo todo. Y tenemos que tener sumo cuidado, bastante cuidado. Porque a veces herimos a gente por la que, y no sabemos o no nos damos cuenta que estamos hiriendo gente por la que Cristo derramó sangre. Amados, y eso es serio. Muy serio. Muy, pero muy serio. Y lamentablemente algo que esta gente dijo que a él no le gustó lo llevó a reaccionar de la manera que reaccionó. Porque hay palabras que dañan, hay palabras que hieren. Hay palabras que nos llevan a accionar de una manera no muy bíblica. ¿A ustedes les ha pasado que alguien les dice algo y el deseo es de responder con igual o mayor intensidad de la que se le dijo? Porque quiere dañar, porque quiere probar un punto. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Seguros? Amados, y lamentablemente Dios nos enseña en esta historia que el orgullo no desaparece con el tiempo. El orgullo solamente desaparece con arrepentimiento. Y Efraín representa a aquellos que siempre se sienten pasados por alto, que viven midiendo su valor por la atención que reciben. Efraín representa a aquellas personas que anhelan siempre ser reconocidos, de que lo que hacen alguien les reconozca. Hey, estoy haciendo esto. Y eso es peligroso, amados, muy peligroso. El verdadero siervo no busca ser llamado a la guerra simplemente para ser visto. El verdadero siervo busca obedecer al Señor. Miren, es muy triste que después de la gran victoria que tuvo el pueblo contra los amonitas, tuvo que enfrentar un enemigo, no de afuera, sino de adentro. Tuvo que enfrentar un enemigo de su propia gente. Y el conflicto no comenzó con espadas, comenzó con algo mal dicho, con algo mal interpretado. Y yo creo que, amados, el orgullo hiere más que las armas. Creo que las palabras hieren más que las armas. Yo recuerdo de pequeño que yo le decía a mi mamá, yo decía siempre a los amigos míos, yo preferiría que mi mamá me dé un tabanón y no me venga con la cantaleta de siempre. Eso decía yo a los amigos míos. Yo quisiera como que mi mamá me pegue y ya, y no me diga más nada. Pero a veces me pegaba y me daba la cantaleta. Dios mío. O a veces me hablaba y el talala, y yo me desesperaba. Amados, y Proverbios 13:10 dice claramente que del orgullo solamente proviene o viene la contienda. El orgullo lo único que hace es crear conflictos y crear situaciones. Eso es lo único que el orgullo hace. Crear conflictos y situaciones. Y no nos damos cuenta.
De que muchas veces nos encontramos en situaciones, no necesariamente por algo que hicimos, sino por algo que salió de nuestra boca. Y a veces uno no lo dice con mala intención, pero yo he aprendido que el mensaje no necesariamente es lo que yo estoy diciéndole a ustedes, es lo que ustedes están interpretando o cómo yo les estoy dando el mensaje. Porque yo creo, yo puedo corregirles, llamarles la atención sin que ustedes se sientan ofendidos. Y yo he cometido el error muchas veces de ofender, porque imagínense, no ofende el que está muerto. Es muy difícil. Estamos aquí, iglesia. Pero muchas veces uno lo hace no con mala intención, pero no significa que esté bien. Y por eso tenemos que tratar nuestras relaciones, nuestras interacciones en nuestros trabajos, en nuestras casas, en la iglesia. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras interacciones y reconocer que muchas veces se nos pasa la mano. Estamos aquí, iglesia. Ay, ustedes están muy serios, como que yo estoy como predicando solo, no sé. Díganme amén para saber que están aquí. Amén. Aleluya. Volviendo a Jefté y a Efraín. Algo que de manera muy interesante la Biblia resalta es que cuando los de Efraín se vieron ya derrotados y pues deciden huir, los galaaditas fueron como al lugar donde tienen que pasar por aquí obligatoriamente. Todo el que va a salir del área tiene que pasar por acá, por este camino. Y cada persona que venía, ellos le preguntaban si eran de Efraín o de dónde eran. Y la prueba siempre era digan Shibolet. Shibolet significa arroyo. Y obviamente esta gente, aunque eran de la misma raza, como vivían en otra área, pues tenían un acento diferente, como el fenómeno que se da con nosotros. Que cada uno de nosotros, por ejemplo, los dominicanos, en Dominicana hay 3 acentos. Imagínense, una isla pequeñita tiene 3 acentos. El capitaleño, el sureño y el del Cibao. El del Cibao es de Cibao. El capitaleño es el por qué, cambiamos la R por la L. Y el del sur arrastran la R. No dicen culto, dicen curto. No, esos son ustedes los cibaeños. Un fenómeno. Amados, es un fenómeno más grande. Usted ve Dominicana que una isla como de ese tamaño. Pero el punto de esto es que ellos usan una diferencia lingüística para someter a sus hermanos, para saber si eran o no eran. Y yo me puse a pensar, wow, esto tiene una aplicación espiritual bien poderosa. Porque a veces nosotros juzgamos a otros cristianos por lo que ellos creen, por las trivialidades, las diferencias doctrinales que podamos tener y andamos juzgándolo a todos. Estamos aquí. Usted sabe que, por ejemplo, hay denominaciones que las mujeres tienen obligatoriamente que usar falda, no pueden ponerse un pantalón. Y eso ha sido materia para dividir iglesias. Cuando honestamente hablándoles, no es un tema de salvación o no, es algo cultural. ¿Usted sabía que es cultural? Si yo fuera a vestirme como se vestían la gente en la Biblia, yo estoy descarriado. Estoy supuesto a tener una toga ahora mismo, con sandalias. Y sin chancleta, exacto. Yo recuerdo una vez que estábamos en un país, me voy a reservar el nombre con el pastor Lipe, y el pastor Lipe predicó un mensaje muy poderoso. Y llega uno de los ancianos de la iglesia, de esos que tienen a Dios agarrado por manto, de esos que Dios les consulta primero antes de tomar una decisión, de esos que flotan en los altares. Ellos no caminan, ellos flotan en los altares. Y le dice que nunca puede pararse en un púlpito a predicar sin corbata. Pero no viene Cristo y te lleva. Como que la corbata es lo que va a predicar. Como que la corbata es lo cristiano. Como que, amado, si usted sabe la cantidad de gente que está atrapada en trivialidades, en que tú no dices como yo lo digo, tú no dices shibolet, tú dices sibolet. Tú estás mal. Que tú no ves las cosas como yo las veo.
Usted sabe la cantidad de gente que literalmente se han dividido ministerios por trivialidades. Nada tiene que ver con salvación. Ahora, si tú me dijeras algo tan loco como las modas que se están levantando ahora, de Cristo murió por ti, tú no tienes que arrepentirte, tú puedes vivir como tú quieras. A ellos sé que no puedo ni siquiera dirigirte la palabra, yo me tengo que alejar de ti. Tengo que correrte bien lejos. Ustedes me están entendiendo, amados. A veces en la iglesia de Jesucristo nos enfrascamos en discusiones que honestamente no tienen nada que ver con tu salvación y con quién eres. Nada. Una vez alguien me dijo que yo no podía predicar sin media. Oiga, como que son las medias las que predican. Amados, y usted sabe una cosa, que es lo más fuerte, que son cosas culturales. No son ni siquiera bíblicas. Y ese es el modelo farisíaco, no sé si lo estoy diciendo bien. Los fariseos le añadían a la ley de Dios y hacían las costumbres de ellos más importantes que la ley de Dios. Y Jesucristo por eso los confrontaba. Y decían, bárbaro, tú le dices a la gente que traigan su ofrenda al santuario y que no pueden usar lo que apartaron para ofrenda para ayudar a su familia. Ustedes son unos bárbaros, estoy parafraseando. ¿Cómo tú vas a dejar de ayudar a alguien que esté en necesidad por cumplir con una costumbre? Amados, y la gente a veces se enfrasca en percatas minutas, cosas que nada tienen que ver con absolutamente nada, costumbres de hombre, y se pierden la bendición. Usted sabe que esa persona que le llamó la atención a Lipe por la corbata no escuchó el mensaje. Y pudo haber sido el mensaje que le cambiara la vida. Estaba distraído en que no tenía corbata para predicar, por Dios. Amados. Bueno, le molesta lavarlo, el pastor se deja su barba. Sí, para no se tropiezo. No, porque la Biblia habla del que es maduro, no es tropiezo, ¿me entiendes? Así si a mí me invitan a predicar en una iglesia y me dicen que me afeite, yo humildemente me quito la barba para no ser tropiezo para nadie. Pero amados, créanme ustedes que son trivialidades. Y a veces nos enfrascamos en que si fulano tiene pantalón, que si tiene falda, que si tiene... Y hacemos de eso santidad, sinónimo de santidad. Y si tú tienes corbata, mientras más corbatas tengas y más saco tienes, más santo eres. Estás allá arribota. Jesucristo consulta contigo antes de tomar decisiones en la tierra. Amados, el Señor tenga misericordia de nosotros, de verdad. Y eso aprendemos de Jueces 12. Cómo lamentablemente el orgullo acabó con perdieron la vida 42,000 personas por orgullo. Y cómo alguien que tuvo la oportunidad de ser de bendición a su pueblo decide atacar a su pueblo. Y muchas veces nosotros nos enfrascamos en trivialidades. Cosas que nada tienen que ver con salvación o con santidad o con ser mejor hijo, mejor padre, mejor hermano. Pero sí en tener una apariencia. Y no nos damos cuenta que el Dios que está allá arriba, lo que está viendo es el corazón. Usted se recuerda la historia del profeta Samuel, que se equivocó 8 veces. Profeta, que todo lo que ese hombre hablaba, el Señor lo hacía. ¡Paf! Y va a la casa del rey David, perdón, bueno, sí, de David, que no era rey en ese momento. Y dice, ahí está el ungido de Jehová. Se estaba yendo por lo que estaba viendo, por la vestimenta, por la altura, por los molleros. Sí, míralo ahí, ese es. Tiene la estatura y no es ese, Samuel. No es ese, no es ese. Tuvo el Señor que decirle, hey, tú estás viendo lo de afuera, yo veo el corazón. El hombre ve la apariencia, el Señor ve lo que hay dentro del corazón, amados. El Señor ve las intenciones detrás de nuestras acciones.
No es lo que yo estoy haciendo, es como, ¿dónde está mi corazón mientras lo hago? Yo me puedo parar aquí a predicar, amados, y si mi corazón no está en el lugar correcto, Dios no ve esto como una adoración a Él. Al contrario, todo lo contrario. Tenemos que examinar nuestros corazones y asegurarnos, amados, que hacemos las cosas con la intención correcta, con el deseo correcto. A veces es mejor estar tranquilo y no hacer que hacer solamente por hacer. Estamos aquí, iglesia. Podemos ponernos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Les hago una pregunta concerniente a Shibolet. Estamos dividiendo el cuerpo de Cristo por diferencias que Dios nunca quiso que nos separaran. Porque yo creo que es la belleza del cuerpo de Cristo. La multiforme que tenemos. La multiformidad que tenemos cada uno. De que cada uno de nosotros tiene un trasfondo completamente diferente. Y este trasfondo nos hace únicos. Sin embargo, Cristo nos une. Y de repente lo que nos hace únicos, lo que nos separa del resto, es también lo que nos une, porque es lo que Dios usa, lo que Cristo usa para tenernos acá. Amados, el Señor nos ayude a enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena. Y no en trivialidades. A resolver los conflictos que tenemos en casa, con familiares, en el trabajo. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos ayude. Que el Señor se lleve todo orgullo que haya en nuestro corazón, amados. El orgullo no es buen consejero. El orgullo nos puede costar la vida. El Señor nos guarde, amados. Recuerden que el Señor resiste, le hace frente, pelea contra los orgullosos. El Señor nos guarde. El Señor nos ayude. El altar está abierto, amado. Si necesita oración, permítame orar por usted. Si no, igual quiero orar por la iglesia.